Dicen que la muerte es silencio, un apagón súbito que borra toda voz y todo gesto, pero no siempre es así. Hay quienes se marchan de este mundo con un estallido, con una huella tan intensa que ni la oscuridad puede devorarla. Son los que mueren en el clímax de su pasión, en el momento exacto en que la vida y la muerte se funden en un solo grito, en una sola nota, en una sola chispa. No hablamos de muertes comunes, hablamos de muertes poéticas, de finales que parecen escritos por un destino caprichoso y cruel, pero también glorioso. Un cantante que entrega su último aliento en una nota imposible, en un piloto que se consume en llamas a la velocidad del rayo. Una bailarina que cae en pleno giro, como si el escenario fuese su tumba sagrada. Estas no son tragedias únicamente, son escenas que quedan grabadas en la memoria colectiva, como si fueran versos de un poema oscuro. Porque, al fin y al cabo, morir con la pasión en la garganta, en las manos o en los pies, no es simplemente morir, es trascender. Séntate, puse la pava, tomemos unos mates, que hay bizcochitos. Hoy, en Relatos de Punta Lara, la poesía de la muerte. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. El teatro se encontraba repleto esa noche. Afuera, la lluvia caía con una furia constante, golpeando los ventanales como si el cielo quisiera irrumpir en la función. Dentro, las butacas se llenaban de murmullos expectantes. No era una presentación más. Todos sabían que aquella sería la última danza de Elena Márquez, la bailarina a la que llamaban la bailarina de cristal. El sobrenombre no se debía a una fragilidad real, sino a la manera en que su cuerpo, en movimiento, parecía quebrarse en destellos de luz. Cada giro, cada salto, tenía la delicadeza de un vidrio tallado a mano. Pero esa noche, más que nunca, el cristal estaba a punto de romperse. La enfermedad había corroído su cuerpo. Su respiración era breve, sus huesos dolían como si llevara cadenas dentro de ellos. Los médicos le habían pedido descansar, pero Elena solo había pedido un último deseo: bailar una vez más. Detrás del telón, mientras ajustaba las cintas de sus zapatillas de punta, la sintió. Una presencia fría que hizo temblar incluso el aire. La muerte había llegado, no como un susurro invisible, sino como una mujer alta, vestida de negro, con un rostro velado y unos ojos tan oscuros que parecían no tener fin. «Has venido temprano», dijo Elena, sin levantar la vista. La muerte se inclinó hacia ella, con una solemnidad que rozaba la compasión. «Tu cuerpo no resiste más, estoy aquí para llevarte». Elena alzó el rostro, pálido, pero firme. «Lo acepto, pero no ahora. Déjame bailar esta última vez. Déjame regalar mi muerte al escenario». Hubo un silencio denso, como si hasta el tiempo aguardara la respuesta. La muerte habló. «Bailá, pero recordá, cada movimiento será también tu despedida». El telón se abrió. La luz bañó como un río de oro y la música comenzó con un violín solitario. Elena se movió. Sus brazos cortaban el aire, sus pies golpeaban la madera, y en cada gesto había dolor, pero también éxtasis puro. El público, ignorante del pacto invisible que flotaba sobre el escenario, estaba hipnotizado. La muerte observaba desde la penumbra de un palco. Sus labios se curvaban en algo que casi parecía una sonrisa. «Sos la misma que no me suplica tiempo. ¿Por qué?», preguntó, aunque nadie más la escuchaba. Elena giró, casi perdiendo el equilibrio, jadeó, pero respondió en un susurro entre pasos: «Porque quiero elegir cómo caer. No quiero un hospital, ni máquinas, ni llantos apagados. Quiero ser recordado en movimiento, no en agonía». La música creció, la enfermedad les desgarraba el pecho, pero ella se aferró al ritmo como si fuera la única cuerda
que la mantenía en pie. El público comenzó a llorar sin comprender por qué aquella danza les provocaba tanto dolor. La muerte la siguió con sus ojos y por un instante pareció conmovida. Tu arte es tu resistencia, murmuró. Quizás por eso no tengo miedo de llevarte. Elena sonrió débilmente, levantando los brazos en un último arabesco. Déjame que esta caída sea parte del poema. Entonces vino el giro final, puso toda su fuerza en esa pirueta, aunque sabía que era la última. El corazón le latió con violencia, como un tambor roto. Cayó. Su cuerpo se desplomó con una delicadeza que parecía ensayada, como si el suelo hubiese estado esperándola desde siempre. El teatro explotó en aplausos. Nadie imaginó que aquella caída no era coreografía, sino muerte. La ovación fue tan brutal que el telón tardó en bajar. La multitud estaba convencida de haber presenciado una obra maestra. En la penumbra, la muerte se inclinó sobre el cuerpo inmóvil y rozó su frente con un gesto casi maternal. Vas a ser recordada, Elena. No todos los que me siguen son dignos de memoria, pero vos sí lo sos. El telón descendió y mientras los aplausos resonaban como truenos, la bailarina fue conducida al silencio eterno. Algunos aseguraron, después, cuando las luces se apagaron y el teatro quedó vacío, se escuchó un leve taconeo sobre la madera del escenario. Pasos suaves, circulares, como de una bailarina que aún giraba entre las sombras. Y así quedó escrito que la bailarina de cristal no murió del todo, porque incluso la muerte esa noche se detuvo a mirar y a escuchar. El rugido de los motores era un himno metálico que retumbaba en las gradas. El aire olía a combustible, caucho quemado, adrenalina. Miles de personas gritaban el nombre de su favorito, Adrián Vega, el corredor más temerario que había conocido el circuito. Nunca frenaba a tiempo, nunca cedía, nunca se conformaba con la segunda posición. Esa noche, bajo un cielo rojo por el reflejo de los focos, todos sabían que se estaba jugando algo más que un trofeo. Lo habían visto en los boxes, silencioso, con la mirada perdida, como si hablara con alguien que nadie más veía. Algunos mecánicos juraron que estaba murmurando frases extrañas, como si se despediera. Uno incluso afirmó haberlo escuchado decir: si voy a caer, que sea ardiendo. La carrera comenzó. El rugido de los motores se convirtió en un coro ensordecedor. Los autos eran bestias de acero, lanzadas a más de 300 kilómetros por hora. Adrián avanzaba como un demonio, rozando los bordes, devorando el asfalto, ignorando las señales de precaución. No corría por la gloria, corría como si estuviera desafiando algo invisible. En la curva más cerrada, en el reflejo de sus parabrisas, apareció una silueta oscura sentada en el asiento del copiloto. Una figura sin rostro, envuelta en un humo espeso. La muerte lo acompañaba. Ha llegado tu hora, Adrián, susurró en voz metálica, aunque audible entre los rugidos del motor. Él no levantó el pie del acelerador. Lo sé, pero no voy a frenar. La sombra se inclinó hacia él y por un instante el aire dentro del auto se volvió helado. Si sigues, tu final será brutal. Vas a arder. Adrián sonrió, con la mandíbula apretada. Entonces voy a arder, pero en llamas. Todos me van a recordar. La curva lo esperaba como la boca de un monstruo. No aceleró. El auto se deslizó, perdió el control y en cuestión de segundos la máquina se convirtió en un cometa envuelto en fuego. El impacto contra el muro fue un estallido que iluminó el estadio como un sol de pesadilla. La multitud gritó. Algunos cerraron los ojos, otros grabaron con sus teléfonos. El auto no era ya un vehículo, era una tumba incandescente. Dentro, Adrián seguía consciente por unos segundos, viendo cómo las llamas lo devoraban. El calor derretía el casco, la piel se le partía en grietas ardientes y el humo le llenaba los pulmones como un veneno. La muerte estaba ahí, sentada frente a él.
intacta entre el fuego. ¿Ahora entendés? Este es tu final. Adrián tosió, la sangre le brotaba por la boca. Seguía sonriendo. No me importa el dolor, quiero que me vean arder. La multitud estaba enloquecida, algunos lloraban, otros gritaban su nombre. Nadie se dio cuenta de que durante unos segundos imposibles, Adrián levantó la mano entre las llamas, como saludando, como desafiando incluso a su verdugo. El fuego lo consumió. El cuerpo se derrumbó dentro del coche, convertido en horno. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. Un chillido, un alarido desgarrador, se escuchó por todo el estadio, como si no hubiera salido de una garganta humana, sino del mismo incendio. Cuando los bomberos llegaron, ya no había nada que rescatar, solo un cascarón negro de metal retorcido y el olor nauseabundo de carne quemada. Pero quienes estaban cerca juraron haber visto, entre las llamas, las sombras de un hombre caminando erguido, envuelto en fuego, riéndose. Esa noche muchos espectadores no pudieron dormir. Algunos soñaron con el piloto en llama entrando a sus habitaciones, oliendo a combustible, con los ojos convertidos en brasas. Otros aseguraron haber escuchado motores rugiendo afuera de sus casas, aunque vivieran en calles silenciosas. El circuito fue cerrado por semanas, pero aún hoy, cuando cae la noche y el viento arrastra cenizas invisibles, algunos dicen que se escucha un rugido de motor en la curva maldita y por un instante se ve un auto envuelto en fuego atravesando el asfalto con una figura negra en el asiento del copiloto. El piloto en llamas no murió del todo, no mientras alguien recuerde el olor del incendio y los gritos de aquel final brutal, porque hay muertes que no se apagan, hay muertes que arden para siempre. El teatro de la ópera estaba colmado, los balcones rebosaban de expectación, las lámparas de cristal lanzaban destellos como soles diminutos, y el silencio previo al inicio era tan intenso que casi resultaba insoportable. Rodolfo Salieri, el gran tenor, se preparaba para su última función. Nadie lo sabía. Él sí. Durante semanas había sentido que algo lo acechaba en la garganta. Al principio creyó que era un simple agotamiento, pero pronto la verdad se hizo evidente. Un tumor lo estaba devorando por dentro. El médico había hablado con frialdad quirúrgica. Si forzás la voz, será tu final. Rodolfo no concebía un final en silencio. Había nacido cantando, había vivido cantando, y no estaba dispuesto a morir entre susurros en un hospital. Por eso aceptó la visita de aquella presencia que lo acompañaba cada noche en su camarín. Una figura alta, sin rostro, envuelta en un manto gris que parecía absorber la luz. La muerte había venido a negociar. «Sabés lo que ocurrirá si salís a escena, ¿no?», dijo la voz, un murmullo que vibraba en su pecho, más que en sus oídos. Rodolfo, sentado frente al espejo iluminado, ajustó el lazo de su frac con las manos que le temblaban. «Sí lo sé, aún así voy a cantar». La figura se inclinó hacia él, como si lo estudiara. «Tu garganta no va a soportar. Te vas a asfixiar en pleno escenario». El tenor sonrió con un brillo febril en los ojos. «Entonces mi último aliento será música. No hay muerte más digna para mí». La muerte guardó silencio. No intentó disuadirlo más. Ya lo había decidido. El telón subió. La orquesta atacó con fuerza. Y Rodolfo avanzó al centro del escenario. Su voz al principio fue un trueno impecable. El público se estremeció. Algunos incluso lloraron en la primera aria. Nadie sospechaba que cada nota arrancaba jirones de su carne de la garganta, que cada agudo era un filo clavándose más profundo. La muerte lo observaba desde el palco más alto, invisible a los demás, como un crítico implacable. «Te desgarras a ti mismo», murmuró. «Cada hombre elige su crucifixión», respondió Rodolfo en el medio del canto, con un hilo de pensamiento que parecía mezclarse con la música. La obra avanzaba, los aplausos eran estruendosos, pero Rodolfo apenas podía respirar.
Sentía la sangre escurriéndole por dentro, el tumor desgarrándose en un combate silencioso, y sin embargo, su voz aún vibraba como un relámpago. Llegó el momento de la última pieza, la más exigente, por cierto, la que todos aguardaban. El director lo miró con ansiedad, sabiendo que ni los más jóvenes resistían semejante exigencia vocal. Rodolfo levantó el rostro. En ese instante supo que se terminaba. La muerte apareció a su lado en el escenario, invisible para los demás, pero tan real para él como el calor de las luces. Aún podés callar, podés caer dignamente sin exponerte al ridículo. Rodolfo negó con la cabeza. Mi silencio es mi vergüenza. Prefiero que mi caída sea un himno. La orquesta atacó. Rodolfo abrió la boca y lanzó un agudo que parecía partir el aire en dos. Fue tan largo, tan desesperado, que el público se levantó de sus asientos conteniendo el aliento. La sangre le corría por la garganta. Su visión se nublaba, pero siguió aferrado a esa nota como un náufrago a una tabla. El corazón se detuvo. El cuerpo colapsó. Pero la voz no se apagó de inmediato. El eco de aquel último grito quedó suspendido en la cúpula del teatro, vibrando como si las paredes mismas se hubieran convertido en su garganta. El público explotó en aplausos, convencidos de haber presenciado una interpretación sublime. Nadie comprendió que habían sido testigos de una muerte en directo. La muerte lo sostuvo entre sus brazos invisibles, con una solemnidad casi reverente. Tu último aliento será eterno. Has escrito tu epitafio en el aire. Cuando el telón cayó, Rodolfo ya no estaba en este mundo. Pero desde esa noche, todos los que visitan el teatro aseguran que en los pasillos vacíos puede escucharse un agudo imposible, un eco que no se extingue. Algunos técnicos han jurado que, incluso con la sala desierta, los micrófonos captan una nota sostenida en el aire, como si la voz del tenor se negara a morir. Porque Rodolfo Salieri no fue derrotado por la enfermedad. Prefirió quemarse en el fuego de su propia voz. Y así nació la leyenda del tenor eterno. Se decía de él que no vivía, que apenas sobrevivía entre papeles arrugados, colillas apagadas y botellas vacías. La casa olía a humedad y tinta vieja, como si cada palabra que había escrito hubiera dejado un rastro físico, pegajoso, imposible de limpiar. Era un escritor de culto, olvidado por el mundo, pero venerado por una sombra que parecía acompañarlo siempre, la muerte. Llevaba meses encerrado, obsesionado con una novela que, según él, sería su hora final. No final en el sentido literario, final en el sentido absoluto. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por el miedo a que cada palabra lo acercara al borde del abismo. Había comenzado a creer que la escritura misma lo estaba devorando. Las paredes de su estudio estaban cubiertas de frases garabateadas con sangre seca, como si la tinta ya no le alcanzara. El fin está en la línea, había escrito una y otra vez. Los vecinos aseguraban escuchar murmullos detrás de las ventanas cerradas, como si alguien le dictara desde el otro lado del velo. Aquella noche, la última, el escritor se sentó frente a su máquina de escribir oxidada. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora que siempre se consideró propiedad de los muertos. Encendió una vela, más por ritual que por necesidad, y acarició las teclas como si fueran reliquias sagradas. «Ya estás acá», susurró. Nadie respondió, pero supo que no estaba solo. El aire se volvió denso, y en el reflejo de la ventana creyó ver una figura alta, delgada, envuelta en sombras. La muerte no necesitaba presentarse, era suficiente con el peso en sus pulmones, con la certeza de que cada letra era una cuenta regresiva. Escribió con furia, dejando que los dedos corrieran sobre las teclas como si fueran martillos, palabras, frases, párrafos que ya no sabía
si eran suyos o dictadas por esa presencia que respiraba sobre su cuello. En su mente, la frontera entre la realidad y ficción se rompió. El protagonista de su novela, un hombre atormentado, atrapado en un bucle de pesadillas, se confundía con él mismo. ¿O acaso había sido él el personaje desde el principio? El escritor sentía que cada oración era un ladrillo en su propia tumba. La trama se volvió caótica, violenta, poblada de voces y visiones. Veía a su difunta esposa aparecer entre los pliegues de la cortina. Veía a los amigos muertos recostados en sillas vacías, aplaudiendo en silencio. Mientras él escribía, todos lo esperaban. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a colarse por la ventana, supo que estaba cerca. Solo faltaba una línea, la última frase que cerraba todo, que diera sentido al sufrimiento, que sellara el pacto. La vela se apagó sin viento. La habitación quedó en penumbras, apenas iluminada por el débil resplandor del día naciente. Él levantó los ojos hacia la sombra que se mantenía inmóvil frente a él. ¿Puedo elegir las palabras?, preguntó con un fino hilo de voz. La figura asintió. O eso creyó él. Entonces, con las manos empapadas de sudor, escribió despacio, golpeando cada tecla como si fuera una sentencia. El escritor murió en la última línea, porque ya no sabía qué más escribir. La máquina de escribir emitió un golpe seco, definitivo. Su cuerpo cayó hacia adelante, la frente apoyada contra el rodillo, los dedos aún sobre las teclas. Cuando los vecinos forzaron la puerta días después, encontraron el estudio cubierto de frases que parecían escritas por varias manos distintas. El manuscrito estaba ahí, completo, pero lo extraño era que la última línea parecía en tinta más fresca, como si alguien lo hubiera añadido después de su muerte. Nadie se atrevió a leerla en voz alta, porque se decía que quien lo hiciese terminaría el relato en su propia carne. Decían que no pintaba cuadros, pintaba almas. Cada trazo suyo parecía arrancar un fragmento invisible de quien posaba frente al lienzo, y eso lo había convertido en una leyenda maldita, un artista temido, un hombre que hacía de la obsesión un credo. Vivía recluido en una casona húmeda, rodeada de telas manchadas de rojo y negro. Nunca repetía modelos, nunca pintaba dos veces a la misma persona cuando terminaba un retrato. El rostro del retratado quedaba vacío, marchito, como su esencia se hubiese quedado atrapada en el óleo. Muchos decían que era casualidad, otros que era un don monstruoso. Él sabía la verdad, cada cuadro era un pacto, cada mirada un sacrificio. La enfermedad lo había debilitado en los últimos meses. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus manos temblaban como ramas secas. Pero todavía tenía un propósito, un destino final, pintar su última obra. No un rostro cualquiera, sino la muerte misma. Quería mirarla a los ojos y dejarla fijada en un lienzo eterno. Aquella noche, en el silencio de la casa, preparó la tela más grande que jamás había usado. El cuarto olía a óleo fresco y a sudor rancio. Se sentó frente al lienzo vacío y con un suspiro quebrado murmuró: «Vení». Ella vino. No entró por la puerta ni bajó del techo. Simplemente estaba ahí, a su lado, como si hubiera estado esperando siempre. Era alta, delgada, vestida con sombras que parecían fluir como agua negra. Su rostro no era un cráneo, no era una calavera tampoco, era un espejo. Y en ese espejo él vio su propio miedo. «¿Querés atraparme en tu pintura?», susurró la muerte con una voz que parecía salir del eco de su propia mente. El pintor asintió con los labios resecos. «Entonces pintá», dijo ella. Tomó el pincel. Sus manos ya no temblaban. Era como si un poder extraño lo guiara. Cada trazo era preciso, perfecto, feroz. La figura de la muerte iba surgiendo en el lienzo, primero como una sombra, luego como una presencia tangible. Pero había un detalle que lo enloquecía.
Los ojos, esos ojos que debía capturar para que el cuadro respirara eternidad. Horas pasaron. El pintor sudaba, su corazón golpeaba como un tambor roto. El lienzo cobraba vida. Las paredes parecían cerrarse. Los muebles crujían y el aire se volvió helado. Los retratos antiguos lo observaban desde la penumbra con expresiones deformadas, como si fueran testigos de su condena. Cuando al fin llegó al rostro, se detuvo. Levantó la vista y miró a la muerte directamente en los ojos. Fue entonces cuando perdió la cordura. No eran ojos, eran abismos. En ellos vio las miles de muertes que ella había recolectado. Soldados desangrándose en trincheras, niños apagándose en cunas heladas, ancianos respirando su último aliento en habitaciones vacías. Vio mares de cuerpos hundidos, incendios que devoraban ciudades, silencios interminables tras disparos aislados. Cada mirada era un universo de dolor. Gritó, pero no dejó de pintar. Trazó los ojos en el lienzo con pinceladas violentas, desesperadas, como si su vida dependiera de ello. Y quizás sí dependía. Cada vez que acercaba el pincel, un pedazo de su propia vista se apagaba. Sentía que ya no distinguía los colores, que la luz se consumía en su retina. Cuando puso su último punto de pintura, cayó de rodillas, estaba ciego. Sus ojos eran dos cuencas húmedas y vacías. La muerte lo contempló, satisfecha. Has logrado lo que querías. Ahora, tu mirada me pertenece. Él intentó tocar el cuadro, pero solo sintió la tela húmeda y pegajosa. La pintura seguía fresca, vibrante, como si latiera, y en el centro del lienzo estaban los ojos de la muerte, mirándolos desde la oscuridad. Al amanecer los vecinos encontraron la casa en silencio. El pintor estaba en el suelo, muerto, con el rostro cubierto de una pintura negra. En el caballete permanecía el lienzo terminado. Nadie pudo soportar mirarlo más de unos segundos, porque quien lo hacía juraba sentir dos ojos ardiendo en el fondo de su cráneo, observando, esperando. Dicen que el cuadro sigue existiendo, escondido en algún lugar del sótano, cubierto por telas y cadenas, y que, quien ose descubrirlo, quedará condenado a ser el próximo modelo. La muerte no siempre llega como un ladrón en la noche ni como un accidente fortuito. A veces se acerca como un artista, como un cómplice secreto, como un amante paciente que aguarda el instante exacto para tomar lo que le pertenece. Cuando lo hace, puede convertir ese final en un poema siniestro, en un último acto que trasciende al tiempo y al olvido. Así fue como la bailarina de cristal que lanzó su última coreografía frente al espejo de la eternidad. Cada movimiento fue un verso escrito con huesos frágiles. Cada giro, un suspiro que se quebró en silencio. La muerte, que la contemplaba en la penumbra, se llevó con ella no solo su cuerpo agotado, sino la pureza de su arte, cristalizado en un instante de su caída. Así ardió el piloto en llamas, devorado por la velocidad y el fuego. Su rugido no fue de dolor, fue de furia. Un canto de acero y gasolina que todavía resuena en las ruinas del asfalto. La muerte lo abrazó en plena carrera, y su sombra quedó grabada como una estela incandescente en la memoria de quienes vieron su último vuelo. El tenor eterno no murió en silencio, lo hizo cantando, con la garganta rota en una nota imposible. La muerte no lo interrumpió, lo dejó entregar hasta la última fibra de su voz, hasta que su aliento se volvió eco. Ese eco, la eternidad, lo reconoció como suyo. El escritor de la última línea entendió mejor que nadie el pacto. Cada palabra era una daga, cada frase un descenso. La muerte lo esperaba al final del párrafo, paciente, sabiendo que él mismo escribiría su sentencia. Y así fue. Su historia terminó al mismo tiempo que su vida. Por último, el pintor de la última mirada selló con pinceladas negras su destino. Quiso atrapar a la muerte en un lienzo,
pero fue su mirada la que quedó atrapada para siempre. Ahora, de ese cuadro maldito, dos ojos observan a todo aquel que se atreva a mirar demasiado tiempo. 5 destinos, 5 finales, 5 poemas escritos con sangre, fuego, aire, tinta y óleo. La muerte los unió, como un coro de voces distintas que terminan cantando la misma melodía, porque al final, más allá del miedo y la tragedia, cada uno de ellos nos recuerda lo mismo. Morir puede ser el último acto de arte. Buenas noches.